Bien, a empezar vamos a ver qué es un agente de voz. Algunas cosas me las anoté y las voy a leer tal cual, así para no olvidarme, son cosas técnicas importantes que estén y que no falten. Bien, los agentes de voz con IA son soluciones avanzadas de automatización de conversaciones que emplean tecnologías de IA para interactuar de manera fluida con los usuarios mediante el lenguaje hablado. Hay software también que hacen esto, pero no tienen inteligencia artificial. Entonces ahora vamos a ver también unos ejemplos de un software que yo agarré la página porque está bueno, en un momento explica cómo funciona, pero vos si contratás ese sistema tenés que tener gente que esté controlando la llamada, entonces, o sea, es prácticamente lo mismo. Necesitas gente, nada más que en vez de hablar e interactuar con la persona, simplemente están ahí monitoreando la llamada. Entonces, no nos soluciona del todo y no es tan bueno como esto. Bien, ¿cómo se construye un agente de voz? Utilizando algunas tecnologías claves, por ejemplo, reconocimiento automático de voz, las siglas ASR están en inglés, Automatic Speech Recognition, algo así. El procesamiento del lenguaje natural, lo puse en inglés porque PNL capaz le sonaba más. Y síntesis de voz, que en inglés es text to speech. Entonces, de esta manera pueden captar, interpretar y responder a comandos de voz en tiempo real. A diferencia del otro software que les comentaba, que digamos ya está como preestablecido, ¿viste? Como los chatbots que no tienen IA, que va por acá o por allá, las respuestas son A o B. Bueno, lo mismo, pero esto llevado a voz. Y tenemos dos tipos de agente de voz principales, que son los que llamamos inbound, outbound, que son tanto las interacciones que optimizan las interacciones entrantes como salientes. Y eso lo vamos a ver ahora más abajo. Bien, ¿cómo es la arquitectura por dentro? O sea, más allá que recién nombré estas tres tecnologías claves que son la base de la construcción de la gente, bueno, la arquitectura es un poquito más compleja. Tenemos, como ya nombramos, el reconocimiento automático de voz, el procesamiento del lenguaje natural y el síntesis de voz, pero también tenemos un motor de decisión y bueno, las integraciones que podemos hacer, que no es solo por llamadas, sino que también pueden responder como si fuera audio en ciertas aplicaciones. El agente de voz está siempre mostrado en ejemplos de llamadas en frío o de que atienden, dependiendo del tipo de agente, pero también se puede aplicar a las redes sociales, a SMS, y en vez de que lo haga en texto, lo hará en audio. Bien, vamos un poquito más en profundo con cada bullet point. El reconocimiento automático de voz es un componente que va a convertir la voz del usuario en texto en tiempo real, interpretando palabras habladas con alta precisión. Esto lo hace de tal manera como lo leí o viceversa, ¿no? Lo que es voz, lo que es texto a voz. Los sistemas ASR modernos emplean modelos de aprendizaje que se entrenan con grandes volúmenes de datos de voz para mejorar la precisión de distintos acentos y entonaciones. No sé si vieron que salió hace poco de OpenAI lo que es el agente de voz y está bastante entrenado, se lo puede entrenar, tengo entendido que se lo puede entrenar, y he visto videos que le dicen, bueno, hablame como si fueras un argentino, con todos los... eh, me sale el lunfardo, pero bueno, con las muletillas que se hablan, que se dicen acá y demás, y la verdad era muy, muy preciso, era muy argentino cuando hablaba. Bueno, eso se puede ir tocando, se puede ir modificando. Entonces de esta manera vamos a poder, por ejemplo, todo lo que tengamos en texto se lo vamos a poder pasar a voz y después todo lo que capte en voz lo va a poder pasar a texto. Después tenemos el PNL, que esto es capaz más conocido, les suena por otros rubros. Una vez que la voz ha sido transcrita a texto, el motor de PNL analiza el contenido para entender la intención del usuario. ¿Sí? Entonces, bueno, acá ya nos metemos en un poquito más técnico, empieza a hacer un análisis sintáctico, el sentimiento que hay en, en ese mensaje que se le dio y va reconociendo entidades dependiendo, bueno, de las similitudes con los timbres de la voz.
Los algoritmos de PNL van a emplear modelos de lenguaje preentrenados como GPT o BERT para comprender contextos y significados. Esto nosotros también lo podemos hacer en cuanto a texto. Yo en una clase les mostré que OpenAI nos daba ciertos prompts para darle a ChatGPT y que pueda analizar distintas cosas. Y uno era el análisis de sentimiento. Bueno, vía texto se puede hacer también. Por voz se me hace que es más fácil, porque bueno, uno hace distintas entonaciones, más énfasis en algunas palabras, la manera en que lo dice, es más fácil detectar, analizar un sentimiento ahí que en un mensaje plano. Eso está bueno también para cuando hacemos, por ejemplo, call center. Bueno, está en un ejemplo más abajo que ahora lo vamos a ver. Motor de decisión, esto no lo habíamos visto. Es un núcleo, que ahora lo vamos a ver en un diagrama, que gestiona la conversación. Se trata de un sistema basado en reglas o un agente de IA entrenado, mejor para este caso, que va a determinar la respuesta más adecuada según la entrada del usuario y la conversación que se viene teniendo, que es el flujo conversacional, es lo que se viene hablando. Puede integrar sistemas externos, que esto nos interesa, como CRM, base de datos o servicio en la nube, para obtener información en tiempo real o para que vaya, viceversa, para que vaya cargando información. Después, la síntesis de voz, que ya habíamos hablado, es un texto que genera el motor de decisión, que es convertido de nuevo a voz, ¿sí? Esto que hablábamos que podía ser voz a texto o texto a voz, mediante síntesis de voz. Hay tecnologías modernas de síntesis que utilizan redes neuronales como Webinet, que es de Google, para generar voces naturales, ¿sí? Que simulan con gran precisión inflexiones, pausas y tonalidades de la voz humana. Porque eso es lo que pasaba en un principio, que cuando empezó a salir todo esto no había errores, o sea, era muy perfecto y eso hacía que no parezca humano. Bueno, hoy en día ya hay otras tecnologías que nosotros hemos aplicado con Juan, que por ejemplo está hablando y hace una pausa o mete como que está pensando y la verdad lo hace más humano. Nosotros acostumbrados a eso es raro, o sea, bueno, si me escuchan bien, los debo decir, porque es una cuestión que nos tomamos un segundo para pensar. Capaz tenemos muchas cosas para decir y estamos viendo la más adecuada. Y la verdad, la última que usamos, Juan, creo que fue para un video tuyo y, y era muy, muy real, con los con las pausas, o era creo que respondía el Instagram, pero era muy realista. La verdad, con las pausas y eso, esto la verdad es algo muy importante, porque si no, parece un robot. Que yo, te tiene que mandar un audio de 1 minuto y medio o menos y que te lo haga de corrido, no parecía nada real. Y bueno, después, obvio, las interacciones multicanal, como recién decía, muchos agentes de voz con IA operan en un entorno omnicanal, es decir, que pueden interactuar con usuarios no solo a través de llamada de voz, sino también mediante canales de texto, correos o algunas redes sociales y que, bueno, como el caso que dijimos de Juan, te contestaba mandándote un audio y eso es también mediante esto. No tiene que ser sí o sí atender o hacer llamadas. Y con atender o hacer llamadas es donde entramos a los dos tipos de agente de voz. Outbound, que es salida, inbound, que es entrada, que ahora lo vamos a ver. Bien. Esto... Bien. Los agentes de voz outbound son responsables de iniciar interacciones con los usuarios. Tenemos agente de voz y salen a hacer las interacciones. Técnicamente, este tipo de agente requiere un motor que gestione una gran cantidad de llamadas en simultánea y una lógica para realizar campañas de mercado. No, perdón, de marcado, porque es el marcado del número, automatizadas. Y acá vamos a abrir las tareas comunes y después lo que es el flujo técnico. En cuanto a tareas comunes, tenemos la calificación de leads. Utilizando datos previos y reglas predefinidas, el agente va a calificar prospectos en función de su interés o idoneidad, estableciendo criterios de puntuación. El cierre de citas
los agentes outbound pueden integrarse con calendarios y CRMs para gestionar la programación de citas de manera automática, que esto es lo que ahora vamos a ver con con otro software, que ahí está lo importante de la IA más allá de la llamada, porque esto de las llamadas automatizadas existe hace muchos años, y bueno, la verdad que la IA lo potencia en cuanto a obtener data de esa llamada. Antes era, como comentaba antes, con alguien ahí monitoreando, diciendo, bueno, esto está bien, dijo que sí, dijo que no, el cliente estaba enojado, no le interesó, entonces no tenía mucho sentido. Y después lo que es el seguimiento de clientes. A través de un flujo de seguimiento que programamos, pueden recordarle a los clientes sobre renovaciones o próximas citas. Nuevamente, no tiene por qué ser llamada, sino que puede ser que le mande desde un número central, le vaya mandando audios a los clientes para recordarles tareas o citas. Y acá uno de los tantos flujos que pueden tener es un flujo técnico. El agente va a obtener una lista de contactos desde una base de datos, un Airtable o un CRM que se puede conectar también. Por ejemplo, dando un ejemplo, Wilber, que vos estás ahí con alguna inmobiliaria y yo también, se podría integrar acá, que esto lo estuvimos hablando, un CRM inmobiliario acá, Toco Broker. Existe la posibilidad de hacer integraciones. Entonces nosotros, todas las consultas que nos llegan con, además de un correo, con un teléfono, y en vez de tener que mandarles un mensaje o automatizar un mensaje, podríamos o llamarlos si es algo de venta, o capaz si son alquileres, podemos también mandarle ahí algún audio presentándonos y hablándole sobre la propiedad, y tenemos distintas grabaciones dependiendo de la propiedad, y eso se van a ir activando dependiendo de dónde viene la consulta, de qué propiedad desde nuestra página web de la inmobiliaria. Eso está bueno para hacerlo un poco más, para acercarnos al posible cliente y que no sea simplemente texto como capaz le responden todas las inmobiliarias diciendo cómo te va, si la propiedad tiene tal cosa, contándole todo lo que la persona ya vio en la página. Entonces, bueno, de esa manera podemos darle otro servicio y acercarnos de cierta manera al cliente. Va a utilizar algoritmos de Machine Learning para priorizar los contactos en función de factores como la tasa de respuesta o probabilidad de conversión. Va a llamar automáticamente a los contactos y realizar la conversación usando sistemas de PNL, ¿sí? Para naturalizar ese lenguaje y que realmente parezca un humano. Y después, como ya dije más arriba, va a registrar esas interacciones y los resultados, toda la data obtenida, en el CRM o base de datos del cliente, ¿sí? Se podría decir que scrapea un poquito, scrapea data de la llamada. Y después los agentes de voz inbound, que es de entrada, que es cuando reciben la llamada. Nosotros tenemos los agentes, pero la llamada entra. Por eso reciben llamadas entrantes y gestionan solicitudes o consultas, siendo capaces de manejar decenas de miles de interacciones simultáneamente. Bueno, esto obviamente también dependiendo del desarrollo nuestro. ¿Cuáles son las tareas automatizadas? Bueno, la atención al público, así como podemos tener un chatbot en una página web, bueno, podemos tener un teléfono que al llamar te responden preguntas frecuentes, te resuelven problemas o dirigen a los usuarios hacia un agente humano de ser necesario. Al igual que el chatbot, por ejemplo en Chatbot Builder o en ManyChat, vos podés hacer un flujo en la que lo vas atendiendo o respondiendo preguntas frecuentes y hay un momento en la que el cliente solicita una opción o no hay más data que se le pueda sacar al chatbot, entonces lo transfiere a un humano. Bueno, de igual manera con un agente de voz se puede hacer. Manejo de reserva en sectores como restaurantes, hospitales. Estos agentes gestionan las reservas. Obviamente tiene que estar integrado a un calendario, un CRM y demás. Entonces la gente llama, pide un turno, el agente chequea con esas integraciones y si está disponible, automáticamente mediante otro flujo se hace la reserva y bueno, obviamente después lo podemos complejizar con correos u otros agentes de voz recordándole de la cita que tenían. Entonces ahí podemos tener varios agentes de voz dentro de una automatización. Y bueno, también obviamente no solo atención al cliente, sino también el soporte técnico.
ofrecer soporte en tiempo real, diagnosticando problemas y proporcionando soluciones rápidas, ¿sí? Si estamos llamando con un problema a una compañía con un producto suyo, bueno, obviamente va a estar entrenado para que sepa los posibles problemas y posibles soluciones y los va a atender sin necesidad de intervención humana. Un flujo técnico, bueno, sería el de reconocimiento automático de voz. El sistema de reconocimiento automático de voz va a transcribir la solicitud de voz en texto. El módulo PNL va a procesar esa intención y va a acceder a base de datos o sistema externo, como veníamos hablando, base de datos, CRM, etc. Y ahí el sistema nuevamente va a generar una respuesta de texto a voz, ¿sí? Y como veníamos hablando antes, si la solicitud es compleja o el agente no puede resolverla, lo va a transferir a un agente humano y le va a pasar la información y contexto, ¿no? Así el humano se entera de qué vienen hablando. Entonces es como voz, texto, voz. Obviamente en el medio hay interpretación, distintos análisis y demás. Esas son las principales diferencias y los dos principales agentes de voz que vamos a ver ahora en unos ejemplos. Y acá tenemos, por ejemplo, un diagrama de campañas inbound, ¿sí? Acá tenemos distintos teléfonos que llaman, cada llamada tiene un código propio. Acá está esto representa todo lo que hablamos del análisis, del PNL y demás. Acá tenemos una base de datos, ¿sí? Con todo lo que va captando acá. En este caso, carga el teléfono, pero puede ir cargando el nombre, puede ir cargando lo que quiere comprar. Si nos dice no, tengo tanto presupuesto, va cargando ahí. Eso va a ser dependiendo del entrenamiento, de las casillas que nosotros pongamos y cómo queremos que capte, a qué le tiene que dar importancia y a qué no. Y bueno, obviamente este mensaje se le pasa a nuestra gente que esté atendiendo, que puede ser para el sector ventas, para el sector de soporte, y el agente de voz, de igual manera, véanlo como si la flechita estuviese para el otro lado, de igual manera de acá va a salir hacia la persona que llama. Este es un ejemplo de inbound y acá tenemos uno que, explica así como yo recién les dije, hagan de cuenta que también la flechita va para allá. Acá en este diagrama muestra ambos. Inbound, que estábamos viendo recién, y el outbound, que está saliendo hacia los teléfonos. Es decir, está llamando, y acá lo mismo. Tenemos dos campañas de outbound y una de inbound, que es la azul. Y acá, este mismo diagrama es el que saqué yo de la empresa que les quería mostrar, que no tiene inteligencia artificial, entonces nosotros tenemos que obviar esto, lo que es la supervisión, y esto es back office, que acá lo vemos también sacando análisis, reporte y demás. Esto que tenemos acá, supervisor A y B, y esto que dice acá back office, esto es lo que hace la IA por nosotros, y no tenemos que hacerlo, a diferencia de este software que yo les estoy comentando, que igualmente lo copié primero porque nos muestra lo que es outbound, inbound, y para que vean lo que no se necesita en este caso, que es lo que hace la inteligencia artificial, que es lo que realmente potencia, porque como ya les dije, esto de automatizar llamadas ya existía hace bastante. Esto que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de las muchísimas clases que damos dentro de la Pro Academy. La Pro Academy es una academia de Salve Agency donde enseñamos a hacer automatizaciones y chatbots con inteligencia artificial. Además de las clases, dentro de la Pro Academy vas a contar con Office Hours en las que vas a venir con las dudas y te las vamos a responder, sea de clientes o de automatizaciones que estés haciendo. Vas a tener cursos pregrabados como automatizaciones con Make o chatbots con Chatbot Builder y además vas a contar con una reunión por mes privada one-on-one, en la que nos vamos a enfocar directamente en tu agencia, cómo prospectar, cómo cerrar clientes, cómo armar una oferta, cualquier duda que vos tengas, ahí la vamos a resolver. Si querés conocer más sobre la academia, te dejo el link acá abajo y si no, también te dejo el link para que puedas organizar una llamada totalmente gratuita y sin ningún tipo de compromiso para conocernos cara a cara. Un saludo.